Bueno, arrancamos el programa, Coti, y un tema que tratamos aquí lo empezamos a traer desde otras partes del mundo porque comenzó a verse en unas nuevas experiencias donde se reduce la jornada laboral. El argumento es, se reduce la jornada para que haya más trabajadores, ¿no? Sí, y nos llama mucho la atención, ¿no? Estamos acá más acostumbrados a trabajar más horas, más días a la semana, cada vez más. Entonces, hoy la propuesta de una reducción de jornada laboral nos llama la atención y por eso también queremos conversarlo aquí con especialistas. Tal cual, está Alfredo Blanco con nosotros, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas, un hombre de la Universidad Nacional de Córdoba y también un hombre de la política y de la economía de esta provincia. Bienvenido, Alfredo, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias por la invitación, ¿no? Bueno, ¿qué tema este, no? Que aparece Sí. en la agenda mundial, podemos decir, la cuestión de la reducción de horas. ¿Qué tenemos que saber primero sobre esto? ¿Cuál es la primera mirada que vos entendés que hay que empezar a conocer para entrarle al tema? Bueno, digamos, en Argentina ha habido alguna propuesta, eso ha generado esto que decía, un debate que parece, digamos, muy original porque los problemas con los cuales habitualmente lidiamos son otros, ¿no es cierto? ¿Cuál es la línea argumental? Yo después voy a dar mi opinión, pero ¿cuál es la línea argumental de esas decisiones? Decir, bueno, si del total de valor que se produce, hay una parte que corresponde al valor del trabajo y hay un excedente, quiere decir que ese excedente permitiría a lo mejor, sin reducir el salario, reducir la cantidad de horas de trabajo. Y esto llevaría a que el empleador tomara algún otro empleado para compensar esto, ¿no? Esa es básicamente la idea del razonamiento. En Argentina no hay muchos estudios sobre cómo es eso, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene? Bueno, en primer lugar, digamos, Argentina tiene problemas mucho más lacerantes que eso, ¿no es cierto? En el mercado de trabajo tiene problemas que tenemos un grado de informalidad laboral gigantesca. La economía en negro, ¿no? Sí, Que hoy en Argentina alcanza una gran cantidad de la población. Claro. Y acá estamos hablando de pensar en trabajadores en blanco. Eso serían trabajadores en blanco que tienen garantizada la jornada laboral por una ley, ¿no es cierto? Y bueno, los que no están formalizados no tienen, por supuesto, ninguna posibilidad, ¿no? O sea que, digamos que es un problema acotado, y yo diría que en el orden de prioridad de discutir sobre el mercado de trabajo me parece que es más un problema propio de los países capitalistas centrales, donde ¿por qué ocurre esto y se discute mucho? Bueno, ocurre porque el cambio tecnológico muchas veces es ahorrador de mano de obra. Y entonces dice, y eso empieza a generar, digamos, la existencia de un desempleo mayor. Y entonces dice, bueno, lo que podríamos hacer es que trabajen menos lo que están trabajando, de manera tal que ese desempleo tecnológico, digamos, no se produzca. Esa es una discusión, creo yo, de los países más desarrollados, ¿no? Nosotros, si nosotros lo pensamos para Argentina, hay varios puntos que deberían estudiarse bien. El primer punto, cuando uno dice, mire, de cada 100 pesos que se genera, digamos, 30 son la retribución del trabajador y tengo 70 de excedente, lo que sé es que ese excedente no es toda tasa de ganancia. No es que el empresario gana 70 y dice, bueno, ¿por qué no gana 60 y toma algunos empleados más, bajando el salario de los que tiene? Manteniendo el salario de los que tiene. En realidad, en ese excedente intervienen muchas otras cosas, ¿no? Intervienen terceros que proveen a la empresa, interviene el Estado con la imposición y la tasa de ganancia. Por otra parte, cuando uno dice qué porcentaje es salario, uno lo primero que tendría que decir, bueno, no es lo mismo el porcentaje que representa la mano de obra en el sector servicio, digamos, en el comercio, que el que representa en la industria. No es la misma lo que representa en la industria en general de lo que representa en la metalmecánica versus las confecciones, por ejemplo. O por ejemplo, en una industria grande o en una empresa grande o una pyme. Ahí llego a eso. O sea, entre sectores hay diferencia, entre ramas industriales hay diferencia. Y si yo entro en una rama, digamos, metalmecánica, es altamente probable que me encuentre con que además hay una heterogeneidad intrarrama. ¿Por qué? Y porque una cosa a lo mejor es una empresa grande, doy el ejemplo de metalmecánica, una terminal automotriz que tiene la línea de montaje robotizada, en fin, ustedes seguramente han visitado alguna planta de la que hay en Córdoba, donde la incidencia del salario es mucho más bajo que en una metalmecánica que le provea a la industria terminal. Entonces, ¿qué es lo que digo para tratar de redondear la idea? Yo honestamente creo que primero no es un debate que esté muy estudiado en la Argentina y eso tiene una explicación porque en Argentina tenemos problemas más graves que eso. Segundo,
cuando uno toma una medida, uno tiene que decir cuál es el objetivo. Entonces dice, yo voy a hacer esto, y como bien decías vos, el objetivo es que aumente el empleo, así que baje la tasa de desempleo, Claro. ¿no? Ese, por ejemplo, es el razonamiento que ha usado. En el único que yo he escuchado que ha tratado de hacer un planteo analítico es Claudio Lozano, Ujú. el director del Banco Nación. Bueno, pero digo, realmente para aumentar, el problema de Argentina no es que tengamos una tasa de desempleo exageradamente alta, que por supuesto es alta, pero el problema es que tenemos todos los trabajadores en negro, como decías vos. Entonces, digo, ¿cuánto aumente el empleo? Lo más probable es que el empresario que se ve enfrentado, que tiene trabajadores en blanco y se ve enfrentado a la realidad que dice, bueno, parece que ahora vamos a bajar 2 horas la jornada o 1 hora la jornada, lo más probable es que no tome otros empleados. Es más, es probable que intente reducir el salario. ¿Por qué decís? Porque no tiene, porque la tasa de ganancia no le va, No le permite. no le permite hacer eso, ¿eh? Por supuesto habrá No algunos es tan que fácil, sí. digo, decir, trabajamos menos horas y se la reparto para aquel que Claro. venga a cubrir ese Claro. puesto. Claro, no es tan fácil eso. Y eso- Además hay un problema que no se resuelve. Yo tengo un trabajador por 8 horas, ¿no es cierto? Y lo paso a 6. Y entonces tomo un trabajador más para que me trabaje 8 horas un día, Ujú. pongamos, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay problemas de divisibilidad del trabajo, Claro, ¿no? incluso de convenios colectivos de trabajo. No, me sí, además los imagino. problemas económicos. Entonces, lo que digo, yo creo que incluso el ministro, me parece que Culfas, el ministro de Producción, dijo que no le parecía una buena idea. Bueno, él está todo el día lidiando con los empresarios, bueno, y que no le parecía una buena idea, ¿no? Pero bueno, está bien que se hagan esos debates. Esto en el punto de vista del debate, estamos viendo el lado del punto de vista más empresarial. Ujú. En el punto de vista del empleado, Sí. de las personas que trabajan entre 8 y a veces más horas de trabajo, ¿hay un cierto beneficio y también contra sobre esta? No, si no le reducen el salario, obviamente que hay un beneficio porque aumenta el salario por hora, ¿no es Ujú. cierto? Y es probable que en algunas actividades eso se pueda hacer, ¿no es cierto? Pero obviamente no en todas, porque hay actividades que, bueno, ni qué hablar las actividades que están atravesando una situación compleja ahora. Pero hagamos abstracción de la, digamos, de la situación complicada que tenemos en la economía para pensarlo en términos, suponiendo que la economía estuviera funcionando de una manera razonablemente bien. De todos modos, habría mucho por estudiar para ver si se puede caminar en ese sentido. En los países centrales esta discusión se está haciendo, Sí. incluso se hacen otras experiencias, como es decir, bueno, si yo a lo mejor no consigo que este hombre consiga trabajo, pero además yo puedo garantizar un ingreso ciudadano a todos. ¿Eh? Hay Hay países, proyectos, ¿no? ¿no? Y hay países que han aplicado y dicen, bueno, a ver, en esta ciudad, bueno, vamos a probar de un ingreso universal, es decir, para todos. Para todos. ¿Eh? Ujú. Pero bueno, son economías que tienen una realidad muy diferente a la que tenemos Te nosotros. aprovechamos que tenemos acá a Alfredo y te pregunto, ¿por qué otro tema que se metió en la agenda en estas elecciones es la discusión de, algunos dicen, hay que eliminar las indemnizaciones también, Sí. ¿no? Para activar el mercado de trabajo? Bueno, y ha generado una respuesta desde las otras fuerzas políticas y también una otra argumentación. Desde el estudio tuyo del mercado de trabajo, ¿esto puede desfavorecer al empleado o favorecer al empresario o realmente puede tener algún fin dinamizador esto? Así en términos, para que uno lo entienda. Digamos, yo creo que lamentablemente es un tema que se discute desde el posicionamiento electoral o lo que fuera, ¿no es cierto? Hay quienes sostienen que lo voy a decir de una forma un poco distinta, que flexibilizar el mercado de trabajo. ¿Para qué dicen eso? Porque dicen, bueno, mire, como en la Argentina usted tiene doble indemnización, prohibición de despido, impuestos al trabajo muy altos. Entonces dice, en realidad eso hace que el empresario no contrate empleados, ¿no? Sí, ese es más o menos el argumento. Ese es un argumento. El otro argumento dice, no, en realidad lo que sucede es que el Estado tiene que garantizar los derechos del trabajador. Sí. Se parte entonces allí de la hipótesis que la relación, diríamos, de poder entre el patrón y el asalariado es asimétrica, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que hay un campo para discutir. Por ejemplo, vamos al tema de los impuestos al trabajo. Hay quien dice, bueno, que no se paguen más los aportes jubilatorios. Un extremo, ¿no? Ujú. Bueno, hay gente que dice que hay que cerrar el Banco Central. Pero, También. pero digo, no paguemos más. Bueno, eso hace entrar en crisis el sistema previsional, Claro. eso es obvio. Sin embargo, hay otras opciones, y claro, hay otras opciones. Hay opciones que es que el trabajador hace su aporte y si se va del empleo, se lleva sus aportes
¿no? Los puede retirar, una cosa que se llama mochila. ¿Para qué? Para permitir que sea más fácil también para el patrón prescindir del empleado, porque el empleado... Y entonces, digamos, a mí me parece que en esto los extremos siempre son muy malos, ¿no? El extremo de decir yo flexibilizo y que no haya más ningún régimen en relación al trabajador, a mí me parece que eso es algo que no se compadece con las sociedades modernas, ¿no es cierto? Por otro lado, es cierto que cuando hay demasiadas restricciones, eso complica. Nosotros en este momento tenemos una prohibición de despedir y tenemos un pago de doble indemnización. Sí. Bueno, eso es un problema, sobre todo para las empresas chicas, ¿no? Sí. Claro. Pero además hay otro montón de problemas que no son estos que parece que están focalizándose el debate, que son los problemas de la litigiosidad que tiene el mercado de trabajo. Claro. Y ahí ya no tiene tanto que ver la legislación como la administración de justicia. En Tal eso, cual, ¿no? también que juega una parte. Y ahí tenemos un problema serio. Yo conozco casos en la ciudad de Córdoba, que por un problema de litigiosidad, una empresa a lo mejor ha perdido un juicio y ha resuelto cerrarlo y eso ha perjudicado a terceros que eran empleados, ¿no es cierto? O sea que Está bueno porque son dos grandes debates en discusión, sí. Uno más a estilo mundial, otro también que discutimos más aquí en Argentina. Alfredo Blanco, le agradecemos por estar presente aquí en Ciudad U y ayudarnos a comprender todo esto que estamos debatiendo. Un gusto tenerlo en los medios de la universidad, como siempre. Bueno, yo lo quiero mucho porque yo soy un producto de la universidad. Es cierto. Muchas gracias. Bueno, gracias.